Muy buen día, deseo tengan todos ustedes. Mi nombre es Kevin John Meneses Hernández, soy alumno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Mi docente, el arquitecto Víctor Hugo Castillo. La materia, dibujo. Curso el primer semestre de Ingeniería Mecánico Eléctrico y les presentaré mi videoclase. Comenzaré con las tolerancias dimensionales. A continuación, les dejaré un mapa realizado por mí con la información que proporciona el libro de Feles sobre el tema. Definiciones. Por lo general se utiliza el término eje y agujero a dos elementos que encajan entre sí. Un ejemplo, tenemos nuestro eje con la figura roja y el agujero con la figura azul. Otro ejemplo más cotidiano sería una jarra de agua. Tenemos nuestro eje con la tapa y nuestro agujero que viene siendo la jarra como tal. Por lo regular, las variables que se representan al eje son escritas en letra minúscula, mientras que los agujeros con mayúsculas. Otro dato es que normalmente también utilizamos el término hembra o macho para los ejes y agujeros. Les dejo una tabla con las medidas nominales y los ejemplos que serían de cómo se representa en los ejes y en agujeros. De igual modo, la medida efectiva, la medida límite, la desviación superior o inferior y la tolerancia dimensional. Como podemos observar, se representan con letras minúsculas y mayúsculas. Representación. Con los valores máximo y mínimo, tal como se presenta en la figura A. Cuando tiene un valor mínimo se representa en la parte de abajo y cuando tiene un valor máximo se representa en la parte de arriba, con su medida nominal seguida de las desviaciones límite. De igual modo con la notación normalizada ISO. Si una desviación es nula se expresa sin decimales, así como viene el ejemplo de la figura B. Si la desviación superior es igual a la inferior cambiada de signo, se escribe solamente el valor absoluto de las desviaciones precediendo del signo más menos. Si la medida está limitada en un sentido único, después de la cifra de cota se debe consignar la indicación máximo o mínimo, abreviado según sea. Nuestro primer componente, como podemos ver, es la medida nominal. Nuestro segundo componente es una variable que en caso de ser un eje se usan términos en minúscula. En agujeros, como ya habíamos comentado, se utilizan mayúsculas. El tercer componente vendría siendo el número que representa la anchura. En el ejemplo que tenemos en la imagen, podemos ver que el 30 es el diámetro nominal, o nuestro primer componente. La H representa la posición de la tolerancia, que vendría siendo nuestro segundo componente. Y el 7 es la cantidad de la tolerancia. De este modo tendremos solo 3 componentes. Ajustes. Se denomina ajuste a la diferencia entre las medidas antes del montaje de dos piezas que han de acoplar. Los tipos de ajuste
se denominan juego a la diferencia de la medida que el agujero menos la del eje antes del montante, cuando ésta es positiva. Es decir, cuando la medida real del eje menor que la del agujero A. Se denomina aprieto a la diferencia de las medidas efectivas del eje menos las del agujero antes del montaje. Se denomina ajuste indeterminado a un tipo de ajuste en el que la diferencia de las medidas efectivas del agujero menos las del eje pueden ser positiva o negativa. Los ajustes se designan simbólicamente indicando las tolerancias del agujero y del eje por medio de las cifras, utilizando la notación ISO. A continuación les dejé una tabla con las tolerancias generales. Continuamos con las tolerancias geométricas. De igual modo les dejo un mapa con la información resumida que proporciona el libro de Fels. Una tolerancia es la forma de situación, de orientación o de alabeo de un elemento geométrico. Define la zona teórica dentro de la que debe estar contenido dicho elemento. De esta forma, este puede tener cualquier forma, posición u orientación comprendida dentro de esta zona, denominada zona de tolerancia, siempre que se cumplan las especificaciones señaladas. Las indicaciones en los dibujos. Las características de rectitud de un eje, planitud de una cara, redondez de un círculo, etcétera, según sea, se representan en los planos por unos símbolos normalizados. Estos símbolos se clasifican en dos grupos, uno correspondiente a elementos simples o aislados y a otro elementos asociados. Esta tabla nos muestra las tolerancias y el símbolo de cada una según sea el perfil, alabeo, situación, orientación y forma. Posición. Estas cotas sitúan las posiciones nominales de las zonas de tolerancia correspondientes a la tolerancia de posición. Perfil de una línea o superficie de orientación. Las indicaciones necesarias para especificar las tolerancias geométricas se representan en un rectángulo dividido en dos o más recuadros, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. Se presenta con dos cuadros que contienen, como ya habíamos visto en la tabla anterior, los símbolos o el símbolo, mejor dicho, y la medida según sea de cada uno. Referencias y elementos de referencia. Las referencias son elementos de una pieza, ya sean aristas, superficies, ejes o según sea, que sirven para establecer la situación del resto de elementos. La forma de las referencias debe ser lo más exactas posible como para que puedan ser consideradas como tales. Los elementos de referencia se deben elegir teniendo en cuenta la función de la pieza. Estas cotas no son objeto de tolerancias dimensionales, y la cifra de cotas se coloca rodeada por un recuadro, como se muestra en la imagen. El recuadro se hace con línea fina. A continuación tenemos la interpretación.
que con cada símbolo se determina cada una de las situaciones, ya sea rectitud, redondez, cilindridad, etc. En este otro lado tenemos la angularidad, la perpendicularidad y el paralelismo. Como podemos observar, también se hacen las referencias a los elementos, como ya lo habíamos mostrado anteriormente. Continuamos con los estados superficiales. También en este tema les dejo un mapa del cual también se sacó del libro de Feles. Irregularidades superficiales. Las rugosidades, las ondulaciones y también tenemos rugosidades y ondulaciones. Las rugosidades son causadas por las huellas de las herramientas que han fabricado las piezas, como se muestra en la figura roja, o por el contrario, por el contacto con los moldes que se han usado en su fabricación. Por lo tanto, existen cuantificaciones de la calidad de superficies atribuibles a esta causa que quedan recogidas de forma genérica como parámetros de perfil. Las ondulaciones son originadas por los desajustes de las máquinas que mecanizan las superficies de las piezas. Estos efectos quedan definidos de forma genérica como parámetros de perfil. Este perfil se denomina con la W, del inglés waviness. Definiciones previas. Tenemos lo que es el perfil geométrico, el perfil efectivo, la longitud de muestreo, la longitud de exploración y una tabla con los símbolos, indicaciones de las siglas equivalente, los términos en inglés o su significado en inglés y el significado en español. Las indicaciones sobre los símbolos de calidad superficial. El requisito principal de calidad superficial es la especificación del límite superior. Los parámetros de calidad superficial y la interpretación del límite indicado en la especificación. El segundo requisito solo es si es necesario. Se va a indicar en el texto y se irá separada del primer requisito con un punto y una coma. El método de fabricación sería el tercer punto. Se indicará sobre la línea horizontal del símbolo completa. Los surcos superficiales y orientación son el cuarto punto. Si es necesario indicar la dirección de las huellas producidas por las herramientas, se consignarán en la posición D o en la cuarta posición. El sobreespesor de mecanizado, cuando sea preciso indicarlo, se debe situar a la izquierda del símbolo correspondiente. A continuación les dejo dos tablas con las indicaciones que deben de llevar en los dibujos. Su símbolo, su característica y su definición. Por mi parte, eso sería todo. Espero hayan disfrutado mi videoclase y haya sido un tema, más bien dicho, 3 temas agradables y entendibles.